Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, tengan todos amigos, bienvenidos al programa de Ministerios a su alcance. Un día más, un programa más, estamos en el tema La realidad del Espíritu Santo. Es el programa de Ministerios a su alcance de este día. Nuevamente, pues, un gusto estar acá con todos ustedes, los que nos están escuchando en vivo por Radio Costa Rica, 930 AM. Nos están escuchando, o los que están, nos pueden ver en el Face Live de Radio Costa Rica. Estamos también en canal de YouTube, Ministerios a su alcance CR, nos pueden ver, ahí están los programas en pantalla, Ministerios a su alcance CR, nos pueden ver todos los programas. Y hoy estamos continuando con la realidad del Espíritu Santo, parte 10, y el tema de hoy es el tema estamos viendo sobre el amor, estamos sobre los frutos del Espíritu Santo. Y el amor es el sentido, ahí lo pueden ver en el cintillo de su pantalla. El amor es el sentido trascendental en la vida del cristiano. Tenemos que tener un amor en estilo de vida en el Espíritu. Y estamos hoy en el fruto del Espíritu. Y el primer fruto precisamente es el amor. Así es que hoy vamos a desarrollar esta parte del amor, pero antes voy a hacer una oración para poner este programa en las manos de Dios. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti sea toda la honra, el honor y la gloria. Hoy te damos las gracias, Señor, por el don de la vida, porque podemos estar, Señor, en nuestros hogares o en nuestros trabajos, dándole gracias a Dios por un día más que nos pudimos levantar. Bienvenido Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, eres el invitado especial y te pedimos que tomes control de este programa desde este momento hasta el final y que tú puedas enseñar en tu palabra, ministrar a las personas que están escuchando o viendo el programa y que les puedas enseñar la palabra, les puedas dar revelación en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque esto lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos venido desarrollando
en realidad el tema de la realidad del Espíritu Santo. Ya con hoy son 10 programas sobre este tema. Estábamos en el fruto del Espíritu, en el programa anterior, y el primer fruto del Espíritu es el amor. Eso está, usted lo puede ver en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Además de ser el capítulo 13, este capítulo tiene 13 versículos que Pablo habla sobre el amor, sobre el fruto del Espíritu. Y el amor es el primer fruto y es el que abarca a todos los demás. Si tenemos amor, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a tener mansedumbre, vamos a tener templanza, vamos a tener paciencia. Todo lo abarca el amor. Por eso hoy vamos a desarrollar este tema del amor. Pablo hace algunas comparaciones. O sea, compara el amor con los dones del Espíritu Santo y le da un mayor valor al amor. Dice que el amor, supremacía del amor, eso lo vemos en Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a ver, vamos a analizar los versículos del 1 al 3. Se refiere a la supremacía del amor. Dice que sin amor los dones y las obras no valen nada. Sin amor los dones y las obras no valen nada. Las lenguas, la profecía, la fe. O sea, ¿de qué me vale a mí hablar en lenguas, tener profecía, tener fe, generosidad y sacrificar muchas cosas si no tengo amor? Entonces, el amor es lo principal. Y lo que quiere decir es que los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a la iglesia para edificación de cada miembro de su iglesia, estos dones no valen de nada si no lo aplicamos con amor. Tenemos que aplicar los dones, pero que sea de nosotros llenos de amor. Y le voy a dar una comparación o un ejemplo de cómo Jesucristo hizo milagros. El milagro, está el don de milagros. Jesucristo hizo muchos milagros, motivado por el amor. Y eso es un gran ejemplo de Jesucristo para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas, que cuando ejerzamos los dones, no sea para que digan, ve cómo lo usa el Señor o cómo lo usa en diferentes dones. O sea, no es para exaltar al hombre. Los dones son para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y por eso esos dones tienen que ejercerse con amor. O sea, por eso el apóstol Pablo hace la comparación en 1 Corintios, que de nada me vale hablar lenguas angelicales si no tengo amor. De nada me vale tener tanta fe que le digo a esta montaña, muévete de ahí, y se mueve si no tengo amor. Jesucristo fue motivado. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesucristo, que fue motivado a ejercer sus dones por amor. Y vamos si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Vamos a ver un ejemplo de amor en San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Cómo Jesucristo fue motivado por amor a hacer milagros. Vamos a leerlo aquí desde el 11. Dice, el título es Jesús resucita al hijo
de la viuda de Naín. Dice versículo 11. Estamos en San Lucas 7, versículos del 11 al 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aquí está la parte fundamental, la parte principal a la que yo les vengo a hacer referencia. Obviamente eso es un milagro de una resucitación de un muerto que hizo Jesucristo, pero aquí viene en el versículo 13, estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 11 al 17, en el versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. O sea, tuvo compasión de esta mujer. O sea, la compasión tiene que ver con el amor. O sea, fue motivado por la compasión. O sea, el amor es compasión. Cuando tengo compasión por alguien es porque tengo amor. Y entonces Jesucristo le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí tenemos un ejemplo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Así, aquí tenemos ese ejemplo de cómo Jesucristo fue motivado a hacer un milagro por amor a esa mujer, a esa viuda. Era el único hijo que tenía. Y Jesús fue movido a compasión para que ese milagro se diera, que fue la resucitación de un muerto. Tenemos otro ejemplo de que Jesucristo hizo otro milagro y también de una resucitación de un muerto. En el Evangelio de San Juan, es en el capítulo 11, versículos del 21 al 35, Jesucristo también fue movido a hacer otro milagro, otra resurrección, es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro la tenemos, en realidad es muy largo, muy extenso, pero vamos a leer 14 versículos, vamos a leerlos, dice así, en el 21, vamos a empezar desde el 21, estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 21 al 35, la resurrección de Lázaro, cómo Jesucristo fue movido, motivado por amor a resucitar a su amigo Lázaro. Vamos a leer este pasaje en en San Juan 11, del versículo 21 al 35, les voy a leer, dice así, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.
O sea, Marta aquí todavía no creía que Jesucristo podría resucitar a Lázaro. Porque Jesucristo le está diciendo en el versículo 23 de Juan 11 que tu hermano resucitará. Pero María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea, cuando resuciten todos los muertos que han creído en Jesucristo. 24, versículo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, escuche lo que le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le está diciendo Jesucristo a Marta. Voy a repetirlo porque esto es trascendental, es fundamental. En el 25, San Juan 11, 25, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el versículo 26. Bueno, hoy te vengo a hacer una invitación. Si tú crees que Jesucristo es la resurrección y la vida, dice que el que cree en Él, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy por hoy hay muchos muertos espirituales, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado. ¿De cuál pecado? Del pecado de la incredulidad. El que no cree en Jesucristo está muerto. Va a tener una vida eterna de tormento. Pero el que cree en Jesucristo, el que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, usted que me está viendo y nunca ha aceptado a Jesucristo, le estoy hablando a usted, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27, continuamos. Dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Versículo 29 dice, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Ahora vamos al 31. Ella cuando lo oyó en el 29, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estamos hablando de Lázaro, el hermano de Marta y María, el amigo de Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde le pusiste? Interesante esta parte, el 33. Dice Jesús, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, el amor se conmovió, se llenó de amor y a la vez se entristeció porque se estremeció en espíritu. ¿Dónde lo pusiste? Y preguntó Jesús, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. Jesús lloró. O sea, Jesús lloró por ese amor hacia Lázaro, que era su amigo. Él pasaba a la casa de Lázaro, cenaban. Entonces Jesús lloró. Aquí es aquí vemos que Jesús lloró, quiere decir que ese amor brotó. O sea, fue movido por amor a resucitar a Lázaro, es lo que quiero decirles. Dice 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cuánto lo amaba. Mirá cuánto lo amaba, dijeron los judíos, versículo 36. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y ese es el 37. Aquí lo que quiero es, pues, enseñar que así como el apóstol Pablo compara el amor con los dones del Espíritu Santo, y en Corintios 13 nos hace la comparación, Primera de Corintios 13 hace la comparación de que los dones de nada valen si no se hacen con amor, y este ejemplo que les estoy mostrando es precisamente cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue movido por amor. Por eso el subtítulo de hoy dice, el amor es el sentido trascendental en la vida del cristiano. O sea, el amor es como el punto principal. Y de hecho el mensaje de que da Pablo, el mensaje principal que da Pablo en 1 Corintios 13, es precisamente que el amor es lo principal, lo fundamental, lo trascendental, lo más importante en la vida del cristiano es el amor. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Estamos viendo también la realidad del Espíritu Santo, que lo vimos en Gálatas 5, en programas anteriores, donde tener una vida en el Espíritu. Es importante esto. Dice que ahora vamos a lo que es la naturaleza del amor.
de 1 Corintios 13, del capítulo 4 capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 7, dice, naturaleza del amor. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, no envidia, no se jacta, no se envanece, no es egoísta ni rencoroso, se goza en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, el amor, la naturaleza del amor, es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. ¿Sabían ustedes que a Jesucristo lo mataron por envidia? A Jesucristo lo mataron por envidia, y eso lo vamos a ver aquí en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan vamos a ver un ejemplo de qué no es el amor. Porque la envidia puede llegar a una persona hasta matar a otra. Y de hecho, a Jesucristo lo mataron por envidia. Y se lo voy a leer en el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 11. En el capítulo 11 de San Juan, del versículo 45 al 53, les voy a dar este ejemplo de cómo mataron a Jesucristo por envidia, algo que no es el amor. Dice el 45 de capítulo 11 de San Juan, versículos del 45 al 53, dice: entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María la hermana de Lázaro, y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. O sea, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, entonces dice que muchos de los judíos, en el versículo 45 del capítulo 11 de San Juan, dice, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, o sea, había resucitado a Lázaro, creyeron en él, creyeron en nuestro Señor Jesucristo. 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, o sea, hicieron una reunión para ver qué hacían con Jesús, porque Jesucristo estaba haciendo muchos milagros. Dice, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí.
no solo por una nación, sino por todo el mundo. Y Él no hace acepción de personas. Murió por toda persona. Cada persona que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, crea en su corazón realmente, que lo crea, va a ser salvo, va a tener una vida eterna con Jesucristo. Y el versículo 53, que es a lo que me refiero en este pasaje, que a Jesucristo lo mataron por envidia. Por envidia, ¿cuál envidia? Porque hacía milagros, hacía señales, sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, libertaba a los cautivos. Todo eso hizo Jesucristo y lo sigue haciendo. Sigue libertando cautivos, sigue resucitando muertos, sigue sanando enfermos. Si usted cree eso, Jesucristo puede liberarte de esa situación que estás pasando en este momento. Hay situaciones muy conflictivas entre las personas y Jesucristo ha venido a eso, a pagar por ti una muerte de cruz para darte vida eterna. Dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido y Jesucristo sufrió por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarlo. Desde aquel día acordaron matar a Jesús por envidia, por los milagros que hacía. Pero ese Jesucristo lo mataron, ¿sí? Pero al tercer día resucitó de los muertos y hoy por hoy sigue vivo, sigue haciendo esos mismos milagros, resucitando muertos, limpiando leprosos, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Dice en Isaías 53, 4 y 5, que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido curados. Por su llaga hemos sido curados, porque quedó una sola llaga de todo el sufrimiento, y ese sufrimiento fue por amor. Y el tema de hoy es el amor. Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, a toda la humanidad, sin acepción de personas, por todo aquel que crea en Él. Bueno, ¿y cómo creo en Él? Preguntará. Se estarán preguntando. Bueno, ahora al final del programa voy a hacer una oración, porque Jesucristo es un caballero. Jesucristo no va a hacer nada en contra de tu voluntad. Él nos ha dado libre albedrío. Es voluntariamente. Tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente y creer, como dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea, usted tiene que decirle a Jesucristo que se arrepiente de sus pecados y lo invita a su vida, y en ese momento el Espíritu Santo va a venir a vivir en tu vida. Continuamos con el tema del amor, la naturaleza del amor. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no es egoísta ni rencoroso, se goza en la verdad, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Ahora vamos a ver unos ejemplos del amor del Padre. En Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos del 7 al 16, tenemos un ejemplo del amor del Padre y del amor de Jesús también. Primera de Juan, vaya, abra su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 al 16. Dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Qué interesante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, tanto amor tiene Dios, ha tenido Dios siempre, porque Dios es amor. Y lo podemos ver aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de tal manera, el amor de Dios es tan grande por nosotros que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, aquí lo envió a la tierra para enseñarnos, para perdonar nuestros pecados y para que tengamos una vida eterna con Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que tengamos una vida eterna con Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, para el perdón de nuestros pecados envió Dios el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que creer en Él y aceptar y arrepentirnos de nuestros pecados, como lo dijo Pedro en Hechos 2:37, cuando le preguntaron en Pentecostés, que el Espíritu Santo llegó sobre 120, llegaron muchos judíos y otras naciones, y le dijo, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro y a los apóstoles. Entonces, en capítulo 2, versículo 37 de Hechos dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. O sea, Dios ha enviado a su Hijo para darnos una vida eterna con Él. Eso es amor de Dios. Se despojó de lo más amado, Dios Padre, de su Hijo, y lo mandó a una muerte de cruz. Amor sufrido es en la cruz. Hubo sacrificio por amor a nosotros de Jesucristo. Continúo. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, si nos amamos unos a otros, si amamos al prójimo, esa es otra descripción del amor, el amor al prójimo. Y Jesucristo nos mandó a amar al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, el amor de Dios permanece en nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo. También tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo para que esos frutos fluyan en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una perfección del amor es cuando amamos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo y principalmente a los hermanos en la fe. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha dado el Espíritu Santo, el poder que resucitó a Jesucristo, esa fuerza que operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos. Dios lo ha enviado a vivir en nosotros por amor. Nos ha dado su Espíritu Santo para que viva en nosotros y seamos hijos de Dios, ya no criaturas de Dios. Criatura de Dios es una creación de Dios, pero un hijo de Dios es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene a nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Juan acá en Primera de Juan. La carta Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 16. Dice que el versículo 13 dice que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. ¿Y para qué nos ha dado de su Espíritu? Para que tengamos una vida eterna con Jesucristo, que seamos obedientes al Espíritu Santo y tengamos ese estilo de vida en el Espíritu, vivir, andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso se llama el tema la realidad del Espíritu Santo. ¿Por qué una realidad del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que ser conscientes de eso, de tal amor de Dios Padre que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a esa vida eterna. Si creemos en Jesucristo. Dice el versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
lo que les acabo de comentar hace unos minutos, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, debemos de confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros, Dios permanece en él. Dice que si confesamos, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él a través del Espíritu Santo. Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y aquí tenemos otro ejemplo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vea lo importante de crecer en este fruto del Espíritu Santo, de mantener esa vida en el fruto del Espíritu Santo, de llevar una vida con amor, quitándonos todo odio, todo rencor, perdonando a las personas que nos han hecho daño. Eso es amor. Permanecer en amor es ese mandato del apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ahí da 13 versículos sobre el amor, sobre el fruto del Espíritu, sobre qué es el amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no es egoísta, ni rencoroso, se goza en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Parece difícil ese amor ágape, que les comenté en el programa anterior, pero es que es el amor de Dios, no es el amor de nosotros por nuestros padres, hermanos, esposa, familia. No. Es el amor de Dios. Tenemos que vivir, tener una vida, andar en el amor de Dios. Si andamos en el amor de Dios, vamos a tener una vida eterna con Jesucristo. Continúo aquí. Dice que, y nosotros en el versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, versículo 17, me pasé un versículo, pero está importante, está muy interesante. Bueno, vamos a seguir hasta el 18 más bien, hasta el versículo 18. Dice que el 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así debemos de ser nosotros en este mundo. Como es Dios. Como les dije en el programa anterior, somos creación. Somos creados a imagen y semejanza de Dios.
tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a quedar aquí. El cuerpo se hará polvo, se hará ceniza. Pero el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu fue ese aliento de vida, ese soplo de Dios para darnos ese aliento de vida. Pero el alma somos nosotros. Y el alma va a ir o al lugar de tormento. El alma tiene vida eterna. Somos eternos, como Dios es eterno. El alma va a ir o al lugar de tormento o a tener esa eternidad con Jesucristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y creemos en los mandatos de Él, si le creemos, si somos obedientes a lo que Jesucristo vino a hacer, dio su vida por nosotros en una muerte de cruz. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Resucitó al tercer día de entre los muertos y se le presentó a los apóstoles por 40 días después de haber resucitado de los muertos. Y en Marcos 16 dice que toda potestad le ha sido dada a Él. Toda potestad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y tenemos que seguirlo. Y si creemos en Jesucristo tenemos que serle obediente a sus mandatos. ¿Cuáles mandatos? Bueno, ahí están los mandatos en los evangelios. San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, esos evangelios, ahí está todo lo que Jesucristo vino a enseñarnos para tener una vida eterna, para entrar en el reino de los cielos, tener una vida eterna con Él, porque vamos a tener una eternidad todos, unos en el horno, en el lugar de tormento, en el horno de fuego, otros los que acepten o aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a tener una vida eterna con Él, una eternidad. Ni 5, ni 20, ni 80 años, una eternidad con Él. Por eso es muy importante que usted haga esta oración, que repita conmigo esta oración que voy a hacer en este momento. Quiero que usted repita conmigo esta oración. Porque Jesucristo es un caballero. Él no te va a obligar a nada. Es voluntario. Jesucristo quiere que tú le aceptes como su Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados, de esas obras de la carne, que lo vimos en Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, las obras de la carne, las obras del Espíritu. O sea, cómo vivir. Dejar de estar viviendo en la carne y pasar a vivir una vida con el Espíritu Santo. Porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Ese sello lo que significa es que somos propiedad de Dios y nadie nos arrancará de su presencia, de su amor. Quiero que repita conmigo en voz alta esta oración. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy me arrepiento de todos mis pecados y el daño que hice con ellos. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón
que Dios Padre te resucitó de los muertos. Hoy me arrepiento de mis pecados y te digo, Señor Jesús, ven a vivir en mi vida. Dame una guía, guíame por medio de tu Espíritu Santo para tener una vida eterna conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Gracias, Padre, porque esto lo he pedido voluntariamente en el nombre de Jesús para llegar a tener una vida eterna con Él y contigo, Dios Padre. Si usted ha hecho esta oración, el Espíritu Santo ha venido a vivir en tu vida. Ya no eres una criatura, eres un hijo de Dios, con todo lo que conlleva ser un hijo de Dios. Es un heredero del reino de los cielos, coheredero con Jesucristo. Una vida eterna. Y ahora dije que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque en Apocalipsis dice que el que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Bueno, espero que esta pequeña enseñanza sobre el amor, esta pequeña enseñanza de la realidad del Espíritu Santo, y que ese amor sea el sentido trascendental en tu vida. Muchísimas gracias por haber sacado tu tiempo para compartir este programa y estaremos nuevamente en el próximo programa, valga la redundancia. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.